Hola, ¿cómo están compañeros y compañeras del diplomado Vida y Obra del Libertador Simón Bolívar? Bueno, es un placer estar aquí de nuevo con ustedes, esta vez en el módulo 5 del diplomado, para conversar sobre eh, la igualdad y la justicia social en Bolívar. Me gustaría comenzar estamos hablando de un valor que suponemos que es universal, que es el valor de la igualdad. O sea, suponemos, digo, que es universal en tanto a partir de la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana previamente, pero sobre todo la Revolución Francesa, que postula precisamente los valores de igualdad, de libertad y de fraternidad, y se le olvida a mucha gente que también postula un valor que es el valor predominante de la modernidad y del capitalismo en sus diferentes etapas de desarrollo, que es la propiedad. Pero el tema nuestro con Bolívar va a ser la igualdad, ¿no? O sea, universal es que es en todos los tiempos y en cualquier territorio donde estén y hagan vida seres humanos. Por tanto, podemos entender que la igualdad, si es universal, es un valor y una manera, además de relacionarse los seres humanos desde las sociedades igualitarias, originarias. Nuestras sociedades originarias, tanto en América como, digamos, en todo el mundo. Y ciertamente, esas sociedades, que son sociedades que no conocen la estratificación social, y no conocen la estratificación social porque no conocen tampoco la propiedad privada, es decir, no hay propiedad privada sobre los medios de producción, los medios que le permiten a los seres humanos transformar la naturaleza para obtener cosas que les son útiles, cosas que les son necesarias. Por ejemplo, eh, una lanza, un arco y una flecha. Esas son cosas que no son propiedad privada, sino que son propiedad, puede ser propiedad individual, porque es de cada uno de los cazadores o cazadoras que están en esa sociedad, pero no es un asunto de propiedad privada. Por ejemplo, no hay propiedad privada de la tierra en esas sociedades. Cuando comienza la agricultura, por ejemplo, la tierra es la tierra de la comunidad, no es la tierra de una sola persona. Poco a poco, en el transcurso del tiempo, sería muy largo, bueno, hacer el relato, porque lo que nos interesa es saber que en algún momento de nuestra historia surgió la propiedad privada. Algunas personas, hombres, posiblemente hombres, varones, estoy diciendo, se apropiaron de un territorio y ahí surge la propiedad privada de unas personas sobre otras. Entonces, si esto es mío, alguien trabaja para mí en esta tierra, no para la comunidad, sino para mí y en algún caso también, claro, para ellos mismos, pero también es lo que se llama el aprovechamiento del trabajo de los otros, el plus producto del trabajo o el producto del trabajo no pagado de las otras personas. Trabaja y produce para la satisfacción de las necesidades de quienes allí viven y también para el intercambio, solo que hay un grupo humano privilegiado en ese momento, seguramente por la vía de la fuerza, que es quien obtiene la riqueza de esas transacciones de intercambio. Es decir, que esos productos sean alimentos,
sean eh, instrumentos, también pueden ser instrumentos, pero pueden ser también cosas que satisfagan de las necesidades de vivienda, las necesidades de vestido, etcétera, se producen y la producción que la hace mucha gente, la riqueza que se produce allí, que la única manera de producir riqueza es con el trabajo, ese trabajo es apropiado por un grupo que se empieza a convertir en un grupo privilegiado de la sociedad. A lo largo del tiempo, eso se convierte en sociedades de clase. En la Europa central hay sociedades de clase a partir de la antigüedad, las sociedades esclavistas. En América también hay sociedades estratificadas muy antiguas, desde los Olmecas, en México, los Incas, en, en nuestro sur, desde Bolivia a Bolivia, Perú, todo ese sur que llega casi hasta Colombia y que llaman también el imperio inca, pero que no es un imperio, es un incanato, donde tampoco es que exista exactamente la propiedad privada, sino que hay unas élites de poder, una estratificación social, y hay un mecanismo de intercambio que es un mecanismo que se llama reciprocidad, donde se cambian unas cosas por otras que tienen alguna manera de equivalencia. Pero como ahí sí hay, por ejemplo, una gente que defiende o ataca, es decir, una gente que hace la función militar de la sociedad. Después hay una función que es la función de los sacerdotes, de los sabios, y una función también que está ligada a la sabiduría, el conocimiento, que tiene que ver con la administración del Estado, tanto en la época feudal como en estas sociedades estratificadas de Latinoamérica. Entonces hay diferentes niveles y existen privilegios, aunque no exista la propiedad privada. Porque no es que lo que se produce, por ejemplo, en el incanato o en la cultura maya o en la cultura olmeca, le pertenece únicamente al inca o al máximo jefe y deidad, en el caso, por ejemplo, de cuando ya llegaron los españoles a Moctezuma. No, es que él es el máximo líder de esa sociedad, tiene, por supuesto, unos privilegios, pero no es el dueño, porque son sociedades que se sienten consustanciadas con la tierra, que pertenecen a la tierra, que al pertenecer a la tierra y ver a la tierra y todo lo que está en la tierra como igual, no es que hay una cosa que es naturaleza y una cosa que son seres humanos. Eso es una dicotomía que se construyó mucho después, precisamente con el pensamiento moderno, para permitirle a el capitalismo desarrollarse en términos de dominio sobre una cosa que es la tierra, que además no tiene vida o no tiene vida humana. Para eso fue esa concepción. Pero las sociedades llamadas tradicionales generalmente no tienen esta concepción, sino que se sienten parte de la naturaleza y por tanto no se apropian de la naturaleza, sino comparten la naturaleza independientemente de que existan esta estratificación social y que existan privilegios dentro de la sociedad. Eso nos pone en la disyuntiva, en el pensamiento crítico de qué es lo que estamos hablando entonces en términos qué es lo que es la igualdad. O sea, porque hay una gente que no es igual a otra y no hay una gente que es igual a otra simplemente porque toda la gente, todos y todas somos diferentes. La primera diferencia es una diferencia, digamos, biológica, que es la que nos divide, por ejemplo, en gente
que tienen una sexualidad femenina y sexualidad masculina, a la que se le empiezan a atribuir unos roles, unos valores, unos comportamientos y un tratamiento social diferenciado que lleva, eso es lo que lleva, ¿sí? No a que sean diferentes, podemos ser diferentes, pero cuando uno de esos roles, una de esas sexualidades se empieza a convertir por la vía de la imposición del otro en inferior a la otra, ahí empieza la desigualdad. No la diferencia, sino la desigualdad. Entonces, somos diferentes, pero no necesariamente tenemos que ser desiguales. Entonces, ya en el tiempo en que Bolívar está en la revolución, donde están los valores de la ilustración, de la, digamos, de esa modernidad revolucionaria, emancipatoria también. La igualdad que se persigue en esas revoluciones es una igualdad capitalista burguesa. Burguesa porque quien es la clase revolucionaria en ese momento es la burguesía. Porque está la nobleza o la aristocracia, que es la clase privilegiada, la clase que es la que marca la diferencia y la desigualdad, por encima de la nobleza, que es toda una clase también subestratificada en sí misma. Está el rey y por encima del rey Dios. Y por debajo de esa nobleza están única y exclusivamente gente innoble, gente que no tiene nobleza, que generalmente trabaja con las manos. Y la nobleza es la única que puede hacer dos actividades fundamentales para cualquier sociedad, que es la comunicación con el cosmos, con los dioses o con el Dios, para salvar el alma de la gente, y la guerra, para defenderse o para atacar a otros y obtener más tierras o hacer lo que, digamos, es también un fenómeno y una construcción, una estructura histórica, un imperio. De manera que contra esa clase noble, que además es noble porque es noble por nacimiento en principio, porque heredó el título de nobleza, es decir, porque pertenece a una familia noble, entonces heredas los privilegios tanto inmateriales como materiales de esa clase. Heredas la tierra y la gente que está en esa tierra que te tiene que servir, no como esclavo, sino como siervo, donde incluso tienes derecho de vida y muerte sobre esos siervos, ¿no? Pero no son tus esclavos, son gente libre, supuestamente libre. Y esa nobleza que tiene la propiedad de la tierra, que tiene prácticamente la propiedad de la gente, sin tener la propiedad de la gente, es la clase privilegiada. Y entonces ellos son los que hacen la guerra, pero también son los que tienen la comunicación con la deidad para salvar, y en términos del cristianismo, ya como una religión hegemónica y dominante, entonces son los curas y la iglesia en general, que también son nobles y que tienen también una estratificación que todavía existe en nuestros días, cuando vemos que hay unos curas, pero después hay otros que no son curas, sino que son obispos, y después hay otros que son cardenales, y después hay otros que tienen un estatus superior hasta que llegan al Papa.
el Papa es un príncipe, es el príncipe de la iglesia, es como decir el rey, y es el que tiene la comunicación directa con Dios, es la máxima autoridad, y todos los demás tienen esa misma comunicación, pero en jerarquías más bajas, pero más altas que todas las personas de esa sociedad que, cuya función, mejor dicho, es laborar para mantener a la sociedad. Es decir, los campesinos, que son los que procuran la comida, los artesanos, que son los que procuran que se tengan todos los utensilios necesarios para el desarrollo también de la vida. Es decir, la clase que es la que produce las posibilidades de que se reproduzca la vida, es la que no tiene privilegios en esas sociedades llamadas de antiguo régimen, como la que se llegó a formar aquí en Venezuela a partir de la invasión europea, española específicamente, en Venezuela en 1498 y para toda América en 1492. A partir de allí se instala un pensamiento que es un pensamiento básicamente racista, que excluye a, a los otros, sobre todo en ese momento a nuestros pueblos indígenas, los excluye por razones de raza, de sangre, porque no tienen la misma conformación biológica de los que vinieron de Europa. Supuestamente blancos. Entonces se inventan las razas, se inventan los indios. Y como también se está produciendo un proceso de invasión de África, se están también en ese momento tomando secuestrados africanos para usarlos de esclavos en Europa y luego para traerlos a América. Entonces, esa circunstancia de dominación, de rapiña contra los seres humanos necesitaba una justificación religiosa que se convirtió en la génesis del racismo. Nunca antes en la historia se había esclavizado a nadie por su condición racial. Nunca se le había quitado a la gente su humanidad anteriormente. Pero en este momento, en el inicio de la modernidad, de la etapa moderna que todavía vivimos, se deshumaniza tanto a los indígenas como a los africanos negros. Y se dice que no tienen humanidad porque no tienen religión y pertenecen a otro tipo de sangre. Eso hace que puedan entonces someterlos a condiciones de esclavitud porque no son gente sino son cosas. Hasta que se hacen todas las discusiones, ahí la más famosa son las discusiones de Valladolid entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, que Juan Ginés de Sepúlveda era el que decía que había una gente que era inferior o que no era gente simplemente, y había una gente que era superior, unos que eran perfectos, unos imperfectos, las mujeres eran imperfectas, los niños eran imperfectos, y los hombres blancos eran perfectos por encima de los niños, de las mujeres y de los africanos y los pueblos indígenas. Ahí arranca todo ese proceso de desigualdad racial, de género, que después se va a convertir también en desigualdad de clase, pero son tres tipos de desigualdades fundamentales por ser gentes con diferentes características, en este caso fenotípicas. Contra ese pensamiento desigual, contra esa sociedad desigual que describimos en el video que hicimos anteriormente sobre la sociedad colonial, es que Bolívar también insurge
aún siendo y perteneciendo a la clase privilegiada, que aquí se llamaron mantuanos, blancos principales, aristocracia criolla, aristocracia de la tierra, porque eran los dueños de tierras y esclavos. Eh, no decimos de pueblos indios y de indios, o indígenas. No decimos que eran dueños ya porque a los indios se le concedió. Imagínense lo, lo garrafal que puede ser una cosa como esta. Se le concedió que sí eran seres humanos y que lo que había que hacer era civilizarlos en la religión, sobre todo, y en el idioma. ¿Qué quiere decir eso? Que como tenían entonces que civilizarlos en la religión y el idioma, sí, eran seres humanos, pero eran seres humanos que debían ser tratados como menores de edad. Así igual con los niños, así igual con las mujeres. Eso sigue. Y ese es, digamos, todo el sistema de desigualdad que se forma en América contra el que insurge la revolución independentista desde José Leonardo Chirino, desde la misma instalación aquí de los españoles o de los alemanes como los persas. Por eso decimos los europeos o los holandeses que traficaban y contrabandeaban. O sea, porque no es un asunto únicamente de España, es un asunto de Europa y de los imperios que se van sucediendo. Es decir, la opresión colonial sobre las tierras de América, sobre los pueblos de América, es una cuestión que durante 300 años fue una imposición europea en general, básicamente y primeramente de España, que es la que abre ese camino. Y es que la que además permite que se desarrolle esa situación de colonialidad, de colonialismo, es lo que permite el desarrollo del sistema capitalista, porque es cuando se da lo que se llama en el sistema capitalista la acumulación originaria del capital para poder después, con el avance de la ciencia, etcétera, hacer la revolución industrial, tener, digamos, el capital para invertir en ese tipo de cosas. Entonces, de manera que Bolívar, siendo además, por supuesto, ilustrado con un pensamiento radical, no estamos diciendo que Bolívar sea un socialista, pero sí es, digamos, tiene un pensamiento liberal que podríamos calificar de liberal radical. Es decir, que es una persona que cree en la libertad plena porque es un abolicionista. Es decir, no cree y lucha además toda su vida, todo a partir de que conoció a Petión y que Petión ayudó a la revolución independentista en nuestro país y en otros países de Latinoamérica también Petión ayudó. Se convierte Bolívar en un abolicionista convencido. Ese es uno de los rasgos de una persona que es un liberal radical. Fíjense que eso en Estados Unidos no sucede con los padres fundadores norteamericanos, que fueran abolicionistas. En general todos tuvieron esclavos y, digamos, las luchas abolicionistas en Estados Unidos fueron mucho más posteriores que aquí en nuestro país y en lo que se llamó Colombia también, ¿no? Que es la hechura política de la unidad latinoamericana de Bolívar y sus compañeros. Tenía Bolívar, por supuesto, también una influencia muy importante de Simón Rodríguez, que no es que era únicamente un liberal, sino que Simón Rodríguez sí podríamos calificarlo como un socialista utópico para ese momento. Y aprovechando del socialismo utópico que hemos hablado y estamos hablando de la utopía también de la igualdad en Bolívar,
es muy importante pensar que el pensamiento democrático y de la igualdad, tanto en Europa como en los mismos Estados Unidos, no es una construcción ni europea ni de los blancos norteamericanos. Es una construcción a partir de la filosofía política de los pueblos indígenas, quienes sí vivían en condiciones de mayor igualdad social, y de allí es que los europeos aprenden el concepto de democracia, de igualdad entre las personas, aunque sean diferentes. Es allí donde se aprende. O sea, los grandes textos sobre las sociedades con posibilidad de ser iguales, la utopía de Thomas More está inspirada en las formas de vida de nuestros indígenas americanos. Y muchas de las, digamos, de los pensamientos de la Revolución Norteamericana son tomados de las etnias indígenas, los pueblos indígenas norteamericanos. El mismo concepto de federación es tomado de todos los pueblos indígenas que se federaban, que eran libres en sus territorios, autónomos en sus territorios, pero que se unían, como sucedió también aquí en nuestra tierra y aquí en Caracas, con Hueca y Pulo, que no es que él era el rey de todos los indígenas de un gran territorio que abarcaba, digamos, lo que es Caracas y parte del estado Miranda, etcétera, y parte también del estado La Guaira, sino que hicieron un sistema de alianza, es decir, un estilo de federación para luchar en contra de los españoles. Entonces, Bolívar, siendo un radical en términos de la libertad, también en términos de la igualdad y ciertamente de la fraternidad, ya dijimos que era un abolicionista convencido y que además creyó que la posibilidad de que las sociedades fueran más igualitarias, el mecanismo para eso, para alcanzar la mayor igualdad, era la educación. Es decir, que los y las ciudadanas, que debían ser todos los que vivían en ese territorio y en ese país y en esa nación que se estaba conformando, que era Colombia, Colombia la Grande, ¿sí? La que llegaba desde Panamá hasta Perú, Ecuador, Bolivia. Esa gran nación debía ser una nación de gente de iguales, de ciudadanos iguales. El principio liberal, liberal clásico, es que la igualdad es igualdad entre ciudadanos que pueden tener la libertad de comerciar y de contratar libremente. Pero en esa libertad y en esa igualdad hay unas contradicciones sociales muy profundas, porque no es lo mismo, ¿verdad?, ser igual para contratar cuando tú eres un campesino y el otro es un terrateniente, porque las condiciones de trabajo y las condiciones salariales te las impone el dueño de la tierra. Entonces, esa igualdad es realmente una igualdad fingida, una igualdad que puede ser muy legal, pero que realmente lo que es una igualdad fingida, de mentira,
una igualdad que no existe realmente en la realidad. Lo, si tuviéramos las mismas condiciones y partiéramos de las mismas condiciones, esa igualdad fuera diferente. Es decir, fuera una igualdad propiamente dicha porque tenemos las mismas condiciones y es como dicen ahora, las mismas condiciones y las mismas oportunidades. Esa es la única manera de que pueda existir algo parecido a la igualdad, que creo, además, que la igualdad siempre es una utopía, porque las diferencias normales entre seres humanos siempre van a, digamos, a causar algunas desigualdades, y eso es lo que precisamente Bolívar decía, que las leyes son las que tienen que crear la igualdad social entre las personas, porque las personas nacen con diferentes capacidades, con diferentes maneras, con diferentes condiciones, y que son las leyes entonces las que tienen que hacer y provocar una igualdad que él llamaba una igualdad ficticia, o sea, una igualdad ante la ley. Esa igualdad, además, ante la ley, decía también Bolívar que se podía, es decir, se podía provocar que fueran las personas, los seres humanos iguales, a través de la educación, y sobre todo porque él decía, hay gente que es merecedora, por ejemplo, de unos cargos, pero es merecedora de esos cargos porque tiene una condición de virtud. La virtud es la honradez y la capacidad de ejercer el cargo. Pero hay otras personas que no tienen esa capacidad. Entonces, esas personas que no tienen esa capacidad pueden alcanzarla a través de la educación. Una anécdota, por ejemplo, de Bolívar, que Bolívar estaba molesto con su sobrino, porque el sobrino estaba pidiendo dinero a cuenta de su tío en Bogotá. Y bueno, era jugador y, y esas cosas, es decir, tenía algunos vicios, y ese fue un sobrino que fue Anacleto, que Bolívar además crió con mucho esmero, pero bueno, el muchacho salió poco díscolo. Y entonces Bolívar le dice que está deshonrando el apellido de su familia y lo está deshonrando a él, y que hombres que no han tenido nada en la vida, nada material, queremos decir, en la vida, se han hecho caballeros por honrar a su libertador y por amar a su patria. Esa es una concepción muy importante en Bolívar, que sabe que la gente, o sea, lo ha vivido, que la gente es capaz de ser mejor persona, de entregar además su vida por un ideal que es la máxima virtud, la patria. Y entonces Bolívar no es en ningún caso un hombre que crea en la libertad o la igualdad en términos individualistas. Ciertamente, sin ser un socialista, Bolívar creía en una igualdad entre los seres humanos y en una libertad entre los seres humanos, pero que eran capaces de dar vida y hacienda por la patria, por ideales superiores, pero también y sobre todo por el colectivo. Esa es, a mi modo de ver, una de las cosas que nosotros tenemos y nosotras tenemos que rescatar de Bolívar, sobre todo en estos tiempos
de ideología neoliberal e individualista que quieren hacernos ver que la única alternativa de los seres humanos es el progreso individual y no el progreso colectivo. Por eso mucha gente en política se corrompe para ser próspero, rico individualmente. Cuando gente rica y sobre todo Bolívar, rico, poderoso, de la clase privilegiada, abandonó sus privilegios, su riqueza individual, por un colectivo, es decir, por objetivos trascendentes en la vida. Eso es verdaderamente creer profundamente en un principio de igualdad y de justicia social. Bueno, una vez culminada esta sesión del diplomado Bolívar Libertador, vida y obra de Bolívar el Libertador, los queremos invitar a seguirnos en las redes sociales del Centro de Estudios Simón Bolívar, de activar la campanita, si es posible también dennos una aprobación en lo que estamos haciendo y seguimos compartiendo por las redes.
igualdad que no existe realmente en la realidad. Se convierte Bolívar en un abolicionista convencido. Ese es uno de los rasgos de una persona que es un liberal radical. Fíjense que eso en Estados Unidos no sucede con los padres fundadores norteamericanos, que fueran abolicionistas. En general todos tuvieron esclavos y, digamos, las luchas abolicionistas en Estados Unidos fueron mucho más posteriores que aquí en nuestro país y en lo que se llamó Colombia también, ¿no? Que es la hechura política de la Unidad Latinoamericana de Bolívar y sus compañeros. Tenía Bolívar, por supuesto, también una influencia muy importante de Simón Rodríguez, que no es que era únicamente un liberal, sino que Simón Rodríguez sí podríamos calificarlo como un socialista utópico para ese momento. Y aprovechando el socialismo utópico que hemos hablado y estamos hablando de la utopía también de la igualdad en Bolívar, es muy importante pensar que el pensamiento democrático y de la igualdad, tanto en Europa como en los mismos Estados Unidos, no es una construcción ni europea ni de los blancos norteamericanos. Es una construcción a partir de la filosofía política de los pueblos indígenas, quienes sí vivían en condiciones de mayor igualdad social, y de allí es que los europeos aprenden el concepto de democracia, de igualdad entre las personas, aunque sean diferentes. Es allí donde se aprende. O sea, los grandes textos sobre las sociedades con posibilidad de ser iguales, la utopía de Tomás Moro,
está inspirada en las formas de vida de nuestros indígenas americanos. Y muchas de las, digamos, de los pensamientos de la Revolución Norteamericana son tomados de las etnias indígenas, los pueblos indígenas norteamericanos. El mismo concepto de federación es tomado de todos los pueblos indígenas que se federaban, que eran libres en sus territorios, autónomos en sus territorios, pero que se unían, como sucedió también aquí en nuestra tierra y aquí en Caracas, con Hueca y Puro, que no es que él era el rey de todos los indígenas de un gran territorio que abarcaba, digamos, lo que es Caracas y parte del estado Miranda, etcétera, y parte también del estado La Guaira, sino que hicieron un sistema de alianza, es decir, un estilo de federación para luchar en contra de los españoles. Entonces, Bolívar, siendo un radical en términos de la libertad, también en términos de la igualdad y ciertamente de la fraternidad. Ya dijimos que era un abolicionista convencido y que además creyó que la posibilidad de que las sociedades fueran más igualitarias, el mecanismo para eso, para alcanzar la mayor igualdad, era la educación. Es decir, que los y las ciudadanas, que debían ser todos los que vivían en ese territorio y en ese país y en esa nación que se estaba conformando, que era Colombia, Colombia la Grande, ¿sí? La que llegaba desde Panamá hasta Perú, Ecuador, Bolivia. Esa gran nación debía ser una nación de gente de iguales, de ciudadanos iguales. El principio liberal clásico, es que la igualdad es igualdad entre ciudadanos que pueden tener la libertad de comerciar y de contratar libremente. Pero en esa libertad y en esa igualdad hay unas contradicciones sociales muy profundas, porque no es lo mismo, ¿verdad?, ser igual para contratar cuando tú eres un campesino y el otro es un terrateniente, porque las condiciones de trabajo y las condiciones salariales te las impone el dueño de la tierra. Entonces, esa igualdad es realmente una igualdad fingida, una igualdad que puede ser muy legal, pero que realmente lo que es una igualdad fingida, de mentira, una igualdad que no